Carlos. Gracias, Padre, porque encontramos puertas abiertas para entrar por tus atrios, mi Dios. Si nos permites levantar nuestra voz y alabarte. Alabarte por lo que eres, alabarte por quién eres y alabarte por lo que has hecho. Levantamos esta mañana tu nombre, mi Dios, pidiendo de tu presencia. Recuerda, mi Dios, que somos polvo. Si tú no vienes, mi Dios, perecemos. Gracias, mi Dios, por el privilegio de reunirnos como pueblo, de levantar nuestras manos y nuestras voces, de estrechar nuestros brazos, mi Dios, y pronunciar palabras que nos recuerdan de tus maravillas, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de lo inmerecido de tu amor, mi Dios. Y te damos gracias porque todos aquí participamos, mi Dios, de escuchar. Y pedimos, mi Dios, la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, envía de tu Espíritu. Levanta nuestra alma, mi Dios. Pon palabras en nuestra boca, abre nuestra mente, que podamos comprender, que podamos ver, mi Dios, si tan solo esta mañana podemos ver a tu Hijo, mi Dios. Si tan solo podemos contemplar su rostro, mi Dios, seremos transformados. Serás tú glorificado, mi Dios. Gracias, edifica, Padre, esta mañana tu pueblo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que, no se me siente. Antes de que se siente, abra su Biblia, Lucas capítulo 19, versículo 42 y 43, es nuestro pasaje del día de hoy. Lucas capítulo 19, versos 42 y 43. Dice el 41 a manera de introducción: cuando llegó cerca Jesús de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Antes de que se siente, vamos a hacer algo. Van a poner, creo, las palabras, se juntan todas las palabras que todos los evangelios relatan acerca de la forma en la que el pueblo clamó cuando vio a Jesús entrar a la ciudad en este día, Domingo de Palmas. Voy a leer algo que le llaman una armonía de los evangelios, es juntar todos los relatos de los 4 evangelios que narran la misma historia. Algunos tienen unas palabras, otros tienen otras, unos nos dan unos detalles, otras nos dan otros. Entonces van a poner en la pantalla las palabras del pueblo, son todas las palabras de todos los relatos que el pueblo pronunció. Cuando llegue yo al relato, en la lectura, llegue a la parte donde el pueblo clamó, vamos a clamar todos juntos, ¿ok? Las palabras que están ahí en la pantalla. ¿Listos? Entonces vamos a leer, es 4 evangelios juntos, contando la misma historia, agregando los componentes que cada evangelio aporta. Este relato de la entrada triunfal aparece en los 4 evangelios y, como decía, los podemos juntar de esta forma. Dice así: cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y llegó a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar encontrarán un asna atada y un pollino con ella, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y luego los devolverá. Los discípulos fueron y hallaron tal como él les había dicho. Mientras desataban al pollino, sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatan al pollino? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Y trajeron el asna y el pollino a Jesús. Luego pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se sentó sobre el pollino. Todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mientras avanzaba,
Mucha gente extendía sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las ponían en el camino. También salieron a recibirlo multitudes que habían venido a la fiesta, y al oír, aquí viene, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y clamaban a gran voz: Hosana al Hijo de David. En las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus... Pero él respondió: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si tú también conocieras, al menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y Jesús fue al templo, y después de mirar todo a su alrededor, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Mi Dios, te doy gracias esta mañana porque nos permites reunirnos ante tu presencia. Nos permites abrir con libertad tu palabra, mi Dios, y reconocemos la presencia de tu Espíritu Santo, que no solamente inspiró estas palabras hace ya más de 2000 años, mi Dios, sino que además está presente entre nosotros esta mañana. Y pedimos de tu presencia, de tu sabiduría, de tu conocimiento, mi Dios, de que permitas que nosotros podamos conocerte y comprenderte, que podamos aprender de quién tú eres, que podamos no nada más saber de ti, sino conocerte a ti. Que nos permitas esta mañana, mi Dios, a través de tu palabra, tener comunión contigo, y que podamos estar más cerca de ti, mi Dios, y aquellos que no te conocen puedan escuchar de quién tú eres y de las cosas que has hecho. Aquellos que estamos desanimados y que necesitamos una palabra de aliento, nuestros espíritus sean levantados con el poder de tu palabra. Y aquellos que están fuertes afirmen sus rodillas y continúen avanzando, mi Dios, como tú los estás llevando. Y pedimos, Padre, no en nuestros méritos, no lo pedimos porque lo necesitamos nada más, no lo pedimos porque lo queremos, lo pedimos porque es tu voluntad, mi Dios, porque es tu deseo, y todo lo que tú quieres, mi Dios, se hace. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Sítame a su asiento. Me topé con un hermano ahorita en la mañana a la hora de saludarlo y me dice el hermano: sabía que ibas a predicar porque traes corbata. Dije, no sé si eso es un cumplido o una crítica, pero sí. Gracias. Bien, el versículo que vamos a analizar esta mañana es precisamente el que acabamos de leer en Lucas. Las palabras claves de Jesús al llorar sobre la ciudad de Jerusalén, precisamente en este día que estamos celebrando el Domingo de Palmas, el día de la entrada triunfal. Jesús pronuncia las palabras y les dice a la ciudad en general: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vamos a analizar un poquito de esta parte, vamos a ver un poquito de la historia, de la celebración que está representada por este día, el día de hoy. Vamos empezando con la parte que dice: en este tu día. Bien, la Semana Santa se inaugura precisamente el día de hoy. Es el suceso más importante de la historia de la humanidad. No nada más es el suceso más grande de la historia de la humanidad, sino al mismo tiempo esta Pascua en particular, para el pueblo judío que celebraban la Pascua todos los años, esta Pascua sería distinta a todas las Pascuas anteriores. En algunas ocasiones pensamos, bueno, la Pascua es quizá viernes, sábado y domingo, y el sábado no hacemos nada porque bueno, ese día no se cuenta, y a lo mejor pensamos que solamente la Pascua gira alrededor del fin de la semana, pero la Pascua se inaugura el día de hoy, o bueno, podemos decir el día de mañana, que sería el día 10 del mes para los judíos. Ellos manejan un calendario un poquito distinto al de nosotros, pero al final de cuentas este día es el primer día.
Estas celebraciones están llenas de ritos, están llenas de tradiciones, celebraciones, están llenas de simbolismos, están llenas de oraciones, están llenas de muchas cosas que giran alrededor. Me viene a la mente, por ejemplo, con la manera en la que nosotros celebramos, por ejemplo, a la independencia de México. Hacemos una celebración, desde el inicio del mes empiezan a poner las banderas en los carros, en los semáforos ya ves la gente vendiendo, o sea, empieza a haber un sentimiento general de la celebración. Pero particularmente este día representa el inicio de la Pascua. La Pascua representa el recordatorio del pueblo de Dios de la forma en la que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto y Dios envía a Moisés y por mano de Moisés y a través de muchos prodigios y señales rescata al pueblo de esta esclavitud. Esta es la razón por la cual los judíos celebraban la Pascua. La mayoría de las cosas que sucedieron en Egipto eran exclusivas de los egipcios, pero aún en esos tiempos hubo cosas que solamente les sucedían a los egipcios y no a los judíos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 10, verso 23, dice que durante la plaga de las tinieblas, dice el versículo 23, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mientras que los egipcios no podían, dice, por 4 días no se vieron entre ellos porque no alcanzaban a verse por la oscuridad que había luz en las habitaciones de los judíos. Durante la plaga del granizo, que es una plaga antes, Éxodo 9, versículo 26, dice la escritura, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, el pueblo de Dios gozaba de los privilegios de no ser, de que las plagas que Dios estaba trayendo sobre los egipcios no cayeran sobre ellos. Pero la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, la celebración de la Pascua era diferente. En esta ocasión los judíos debían participar. No podían escaparse nada más por ser judíos. No podían simplemente entrar en sus casas y recibir la luz. No podían cambiarse geográficamente y pararse en una tierra donde no hubiera granizo. Esta Pascua, que significa pasar por encima o brincar, representa la noche en la que el ángel de la muerte visitó la tierra de Egipto y pasó por encima de las casas de las personas que habían cumplido con lo que Dios había pedido. Dios les había pedido que hicieran ciertas cosas y aquellos que hubieran fielmente hecho esas cosas que Dios había pedido, el ángel pasaba por encima de la casa y la muerte no entraba en esa casa. Pudo haber Dios dicho, bueno, lo voy a hacer en la casa de los egipcios, pero era algo que aún los judíos debían hacer. Ellos estaban involucrados en esta celebración, habían tenido que participar. La instrucción en Éxodo capítulo 12 es muy clara. No hay duda de lo que Dios pedía que ellos hicieran. Si me acompaña ahí a Éxodo 12, inicia diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes os será principio de meses. Ya de entrada el calendario judío sufrió un cambio en este día, el día de la primera Pascua. Los judíos llevan, como les decía, un calendario distinto al nuestro, sin entrar en detalles. Pero lo que antes era el tercer mes para ellos, ahora sería primer mes del año. Este mes inauguraba el año. Y para el día 10, según el versículo 3, dice, este mes os será principio de meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10, para que se den una idea, el día de la Pascua, el día del sacrificio de los corderos, era el día 14. Entonces estamos hablando de 4 días antes, el día 10, que relativamente podríamos llegar a la conclusión es el lunes santo, el primer día de la Semana Santa. Este día es el día en la que estos judíos debían elegir un cordero. Pero no nada más dice, no podemos nada más verlo y decir, bueno, son simplemente palabras. Dice, tómese cada uno. Esta palabra tomar no nada más significaba sal y agarra el que quieras, sal y agarra el que sea. Muchas veces palabras célebres en casa
mi esposa, amor, ¿no sabes dónde está tal cosa? Y mi esposa siempre dice, ¿para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Verdad? No vaya a ser que lo vayas a usar para algo que no es y lo eches a perder. Entonces la elección del cordero no era algo a la ligera, no era algo, bueno, agarra uno, sal y del primero que te encuentres. No era así, era un tomar particular, era un tomar específico. Recuerdo una ocasión también tomé la decisión de salir a lavar el patio con cloro y traía un pants que mi esposa me había regalado y luego me dijo, pues no era para eso. Y ahí está el testimonio de las manchas en el pantalón. ¿Por qué? Porque usé algo que no era para hacer algo que no debía. Aquí es al revés. El cordero debía ser tomado de una forma específica. Se buscaba con características particulares. El verso 4 y 5 nos da un poquito más de detalle acerca de la forma en la que esto se hacía y nos dice tómese cada uno, ¿no? Un cordero. Y luego dice, pero más si la familia, fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Las características específicas del animal, podemos determinar que no nada más era así como que pues agarra uno y al azar y como sea, y si es o no es, no, había algo específico. Debías considerar el tamaño del cordero para saber que alcanzaba para que todos se terminaran de cenar el cordero para el final de la noche. Si no, entonces hablas con el vecino y comparten. Había ciertas cosas específicas que los judíos debían considerar. Para el versículo 5 no nada más nos dice eso, sino dice el animal será sin defecto, además será macho de 1 año, y dice lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿verdad? Había características específicas, no era cualquiera. Levítico, por ejemplo, había ciertas características importantes. ¿Qué tan importante era? Les voy a dar 3 versículos que en futuro habla acerca de la forma en la que se debía tratar en la elección de estos corderos. Levítico 22:20, Dios le dice a los levitas, cualquier tenga defecto, no lo ofreceréis porque no será acepto por vosotros. O sea, no lo recibas si está defectuoso. Ese era el punto. Malaquías capítulo 1 verso 8 dice, cuando ofrecéis el ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice, preséntaselo a tu príncipe. Está en pocas palabras diciendo, si tú fueras a regalarle a alguien importante un cordero de los que tú tienes, ¿le darías el chafita o le darías el bueno? No te preocuparías por elegir uno que tuviera características, y si lo haces por un ser humano, cuánto más la elección de este cordero para Dios. Ese es el mensaje. Estos judíos no nada más a la ligera decían, pues de Tin Marín de Dopingüe, el primero que agarre, el que más problema me da, el que siempre está rascando la reja, el que siempre está haciendo agujeros, el que destruye las plantas. No era ese, era uno en particular con ciertas características. Números, por ejemplo, capítulo 9, verso 13, dice que inclusive la forma en la que el pueblo, la actitud de aquel que ofrecía, dice, si alguno estuviera limpio, o sea, si no tenía alguna condición que lo detuviera de presentarse ante el sacerdote, dice, y no estuviera de viaje, o sea, no estuviera fuera de la ciudad por alguna razón válida, dice, aquella persona será cortada de su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. O sea, esto no es un juego, ¿verdad? Para los judíos, es el mensaje. Esto es real, esto es especial, esto es específico. Pero regresando al punto, dice desde el día 10 debías tomarlo. Entonces salías a elegir el mejor de tus corderos y debías tomarlo. Y luego no nada más dice eso, el verso 6, y lo guardaréis. Di conmigo, y lo guardaréis. Lo guardaréis hasta el día 14, dice el versículo 6, ¿verdad? Este guardar, ¿qué creen que significa? ¿Qué significa guardar? Tiene una profundidad increíble porque implica que ese cordero que tú elegías, tenías 4 días del día 10, día 14, que era el día del sacrificio, tenías 4 días para garantizar que este cordero estaba perfecto. Entonces, no era nada más, pues ahí ponlo y amárralo y se acabó. Debías llevártelo a casa y debías considerar su andar, ver cómo caminaba, ver cómo se movía, que no caminara chueco, que no estuviera enfermo, que no tuviera manchas, a lo mejor una mancha que no viste el primer día.
La primera, la apreciación que se daba era una, digamos, superficial, pero era obvio que si tenías uno que parecía dálmata, pues era el que elegías, ¿verdad? Pero podía ser que te llevaras uno y después de 4 días te dabas cuenta que detrás de la oreja tenía un lunar. Lo veías y a lo mejor a la hora de que se levantaba en la mañana o terminaba de comer, a lo mejor algo no estaba bien y decías, este cordero no es perfecto, no puede ser el cordero que voy a ofrecer. El perdón de sus pecados dependía de la perfección del cordero. Otra vez, el perdón de sus pecados dependía de la perfección del cordero. El que el ángel de la muerte no entrara en esa casa y se llevara la vida del primogénito dependía que ese cordero fuera perfecto, y tenían 4 días para asegurarse, para garantizar que habían elegido el cordero apropiado. Jesús entonces en Lucas les dice, si tú también conocieses. Está en pocas palabras diciendo, Jerusalén, no has considerado, no estás poniendo atención, estás por hacer algo, estás por seleccionar superficialmente al cordero que vas a ofrecer el viernes, pero necesitas considerarlo. Debías considerar, debías observar su caminar, debías observar su carácter, debías observar sus obras, debías considerar sus palabras. Era lo que el pueblo debía hacer, tenían 4 días para hacerlo. Durante la celebración de la Pascua, los judíos leían del Salmo 113 al 118. Y estos salmos los iban llevando de forma progresiva a considerar la forma en la que Dios había obrado en Egipto. Recordar cómo habían sido rescatados, recordar la poderosa forma en la que Dios había derrotado a los egipcios para rescatarlos de la esclavitud. Les voy a leer, no necesitan buscarlos, solo escúchelos. Le voy a leer 2 versículos de cada salmo, 2 del 113, 2 del 114 y así. 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Pueden ver cómo estas palabras, los judíos cantaban de las grandezas de Dios, de la victoria con la que los había sacado de Egipto? Ellos proclamaban las grandezas de Dios y sus maravillas. Había muchas profecías sobre este Mesías prometido. Bueno, había muchas profecías sobre aquel que vendría en el nombre del Señor, en quien deberían poner su confianza. Zacarías 9:9, por ejemplo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Debían reconocer características del Mesías, su justicia y la capacidad de salvar. Pero después parece como que habían a veces en ocasiones dejado de leer y se olvidaban de palabras como humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, un hijo de asna. No estaban los judíos necesariamente poniendo atención, aunque pasaban años, pasaban toda su vida a veces considerando las palabras del Antiguo Testamento y se habían perdido de la realidad. Este rey era un rey diferente, no era un rey como ellos estaban acostumbrados. El viernes
Fue el cierre de un evento en la escuela donde trabajo. Los muchachos de cuarto semestre habían preparado unas conferencias. Uno de ellos iba a hablar de Superman como la temática. Y cuando estábamos hablando me dijo, no quería participar, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Si tú hablas de Superman ese día, porque se me hizo que su plática estaba buena, le dije, yo me he visto de Superman ese día. Yo voy a venir vestido de Superman ese día, te lo prometo. Me dijo, ¿seguro? Sí, seguro. Llegué con mi uniforme de la escuela el día, y después de un rato de repente alguien dice, oiga, profe, usted prometió que usted se iba a venir vestido de Superman. Le dije, perdón, se me había olvidado ponerme el traje, discúlpame, permíteme, le dije. Y me quité los lentes. Ese no se vale, me dijeron. Le dije, eso no es el disfraz de Superman. Hay una gran diferencia entre Superman con lentes y Superman sin lentes, porque Superman con lentes se llama Clark Kent. Y me dijo, así no se vale. Mira, hermano, a mí se me hace como el peor de los disfraces, ¿verdad que sí? A veces pareciera como si Dios hubiera estado tratando de complicarle la vida a los judíos, diciendo, es que no era claro quién Cristo era, es que no lo podíamos ver bien, nos costaba trabajo. Pero mira, hermano, estaba bastante obvio. No se necesitaba ser muy inteligente para poner sus ojos en Cristo y decir, este es. Te voy a poner un ejemplo. Hay 89 capítulos. Si juntamos los capítulos de todos los evangelios, son 89 en total. ¿Okay? 30 de los 89 relatan desde la entrada triunfal hasta la resurrección. O sea, uno de cada 3 capítulos de los evangelios nos narra este suceso nada más. No toda la parte de la vida de Cristo, solamente la última semana de su vida. Uno de cada 3 capítulos. 30 de ellos. Ahí te va una todavía mejor. La mitad de los 30, 17, poquito más de la mitad, 17 nos narran la interacción de Cristo con la gente durante la semana. ¿No crees que es importante la manera en la que Cristo interactuó con el pueblo, con los líderes judíos, aún con los romanos durante la semana? Algo tenían que hacer estas personas, debían guardar al Cordero por 4 días. Tuvieron 4 días para probar a Cristo, y uno tras otro venían con preguntas sobre la resurrección, y preguntas sobre esto y preguntas sobre otro, tratando de hacer caer a Cristo. Buscaban tentarle, buscaban probarle, y Cristo respondió a todas sus preguntas a la perfección. Dice la escritura que inclusive muchos de ellos, dice, ya no buscaban, decían, ya mejor ni me voy a acercar. No tenemos forma de ganar esta conversación. Te voy a mostrar unos versículos. En el relato de Juan, ahí en el capítulo 8, Jesús está interactuando con los líderes. Y el famoso versículo, capítulo 8, verso 32 y 33, ese famoso versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mira lo que responden los líderes judíos después de que Jesús les pronuncia semejantes palabras. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira, hermano, yo no sé tú, pero estos judíos estaban controlados totalmente por los romanos. ¿Esclavos de nadie? Fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Asiria, fueron esclavos de los filisteos, fueron esclavos de Babilonia, fueron esclavos de los griegos, fueron esclavos de los romanos, fueron esclavos de todo el mundo. Y todavía estos tenían el atrevimiento de decirle, ¿cómo que de libertad? ¿De qué me hablas? Nosotros somos libres. Más adelante en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, les dice Cristo, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Les está diciendo, escuchen, pongan atención. 8:42, más adelante, Jesús dice, entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Es claro, es obvio, no hay duda, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Era obvio. ¿Cuál era el problema? ¿Qué tan difícil podía ser? Pero los judíos estaban ciegos.
Ellos pensaban que no tenían un problema con Dios. Ellos estaban bien con Dios, seguían la ley, se habían ganado por mérito, por obras, por acciones externas, por sus grandes ropas, por sus largas oraciones, por los ruidos que hacían tirando las monedas en las cajas. Ellos creían que de esa forma ellos estaban bien con Dios, y venía Jesús a decirles: no, el problema va mucho más allá. El problema no está en esta tierra. Ellos decían: queremos ser librados de Roma. Irónico, ¿no? Porque en los capítulos que acabamos de leer, ellos decían: nosotros no somos esclavos de nadie. Pero cuando Cristo se presenta, ellos esperaban que Cristo viniera a libertarlos del control de Roma. Entonces, ¿eres o no eres? Decídete. El pueblo no había considerado. ¿Pueden ver la ceguera del pueblo? ¿Pueden ver la ceguera de los líderes espirituales? $150 años de esta entrada triunfal. Los judíos ya habían utilizado esta forma de recibir a alguien. 150 años, Simón el Asmoneo, un líder judío, había recuperado ciertas fortalezas y ciertas cosas del control griego. Y el relato histórico dice lo siguiente: entraron en ella los judíos en la fortaleza de Jerusalén con cantos de alabanza y con palmas, con arpas, símbolos y liras, con himnos y cánticos, porque había sido humillado un enemigo poderoso de Israel. Este Simón los había liberado 150 años antes, pero para cuando estamos aquí ya no están libres. Este hombre lo más que logró hacer fue recuperar una fortaleza, logró entrar en Jerusalén, y ¿saben qué terminó haciendo? Renovando un pacto con Roma. Este era su victorioso conquistador. Este hombre fue asesinado 7 años después por su propio yerno en una reunión normal. Esta era la forma en la que él presentaba la tranquilidad de la victoria. Roma conquista Jerusalén 72 años después de que este hombre se fue. Esa no es una paz duradera. Cuando entró, fue proclamado gobernador y sumo sacerdote. Este hombre era levita, pero no pertenecía a la descendencia de Aarón, no podía ser sumo sacerdote. Obviamente no era de la tribu de David, por lo tanto no podía ser rey. Y la razón por la que lo habían elegido era porque era un buen líder político, porque tenía influencia con los gobiernos, porque había necesidad de que alguien liderara al pueblo, y lo habían puesto como él. Vaya líder calificado. Los judíos nos han demostrado que no saben elegir, que no saben considerar al Cordero, porque prácticamente agarran cualquiera que pueda liberarlos temporalmente de las cosas y lo hacen rey. Y sí, hermano, he estado hablando mucho de los judíos, pero tú y yo no somos muy diferentes. Hacemos más o menos lo mismo. Ponemos nuestros ojos en libertades temporales y nos apropiamos de ellas. Ponemos nuestros ojos en personas que ofrecen de alguna manera alguna clase de libertad y oportunidad, y ponemos nuestra confianza en ellos. Estamos dispuestos a comprometer nuestros principios. Estamos dispuestos a encontrar atajos, a decir: bueno, quizá no es lo que esperaba, pero por lo menos es mejor que lo que tenía. Pero hermano, Cristo viene a dar algo mucho mejor. Cristo no es como este Simón que vino con temporalidades y problemas familiares y paz comprometida, haciendo pactos. Cristo no hizo pacto con la muerte. Cristo no hizo pacto con el pecado. Cristo no hizo pacto con el diablo. Cristo no vino a hacer tratados, a decir: yo te doy y tú me das y nos quedamos a medias. Cristo vino a hacerlo todo perfecto y completo. Ese es el Cordero que ellos habían recibido. Entró por sus puertas. La proclamación de su deidad, de su coronación, es verdadera. Él es el Cordero, Él es el Rey enviado. No están mal, no están diciendo mentiras. Ese no es el problema. El problema es lo que ellos consideraban que Cristo había venido a hacer. Ellos creían que Cristo venía a darles simplemente una vida mejor.
Y Cristo dice, yo no vengo a darte una vida mejor, vengo a darte mucho más que eso. No vengo a poner curitas y vendas, no vengo a darte muletas para que medio andes, vengo a fortalecer rodillas, vengo a levantar muertos, vengo a dar vida. Cristo era mucho más que todas estas personas. Hermanos, se puede. Tú puedes confiar equivocadamente en personas por razones equivocadas. Puedes confiar en personas equivocadas por razones correctas. Como cuando confías en que tu esposo o tu esposa es aquel que va a traer tu felicidad. Cuando crees que tus hijos, si los tienes o no los tienes, si se portan bien o se portan mal, eso va a traer placer. Si crees que el carro que quisieras tener o el lugar a donde quisieras ir, pones tu confianza en cosas que no pueden cargar el peso. Pero estos hombres que están recibiendo a Cristo, que lo están recibiendo entrando a la ciudad, están confiando correctamente en la persona correcta, pero sus motivaciones están equivocadas. Ellos esperan mucho menos de Cristo. Escúchame, ellos esperan mucho menos de Cristo. ¿No se te hace tonto eso? ¿No se te hace tonto que venimos a veces a los atrios de Dios y venimos esperando menos de lo que Dios está dispuesto a darnos? ¿No se te hace tonto eso? ¿Por qué? ¿Por qué te sentirías satisfecho con menos de lo que Dios te quiere dar? ¿Por qué? Irónicamente, Cristo perfecto era el cordero que podía ser sacrificado, pero al mismo tiempo su perfección lo hacía inmerecedor de morir por el pecado de alguien más. Quiero que pienses en esto. Los judíos cada año veían el cordero más hermoso, el cordero más perfecto, el que parecía que había sido pintado por Leonardo da Vinci, excepcional. Y luego tomaban todo lo malo que había en ellos y lo ponían sobre ese cordero para que ese cordero que no merecía morir en su lugar, muriera en su lugar y ellos pudieran ir a casa vivos. Ese es un grave problema. ¿Por qué el que no merece morir debía morir? ¿Y por qué el que merecía morir no muere? Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Que el hombre merece morir y Cristo no tenía por qué morir y sin embargo murió. Y no nada más murió, murió por aquellos que merecían morir. Este es un problema. Jerusalén ya había tenido paz anteriormente. Hermano, lee el Antiguo Testamento, está lleno de eventos sobrenaturales de cómo Dios había librado al pueblo, de fosos de leones, de hornos ardiendo. Habían derribado gigantes con una sola piedra. Habían conquistado ejércitos sin ni siquiera mover un solo dedo. Había habido resurrección, había habido paz, había habido riqueza, había habido abundancia. Hermanos, si Dios hubiera querido librar a los israelitas de los romanos, Dios no necesitaba enviar a Cristo para eso. Él pudo haber tronado sus dedos y los romanos desaparecían. No necesitaba venir Cristo para redimir a los judíos de los romanos. No es para eso. Escúchame, es para mucho más. Es para mucho más. Es para mucho más. No sé qué es lo que tú crees y dices, Dios, si tan solo tú hicieras esto por mí, si tan solo tú tronaras tus dedos, Dios, y esto desapareciera o apareciera. Cristo vino a mucho más. No te conformes con cosas más pequeñas que lo que Cristo ofrece, porque Cristo no nada más ofrece vida en esta tierra, Cristo ofrece vida eterna. Dice
el Evangelio de Juan en el capítulo 12, verso 9. Tantito antes del capítulo, perdón, de la entrada triunfal, del relato de la entrada triunfal. Juan capítulo 12, verso 9. Gran multitud de los judíos, esto es los pasajes antes de la descripción de la entrada triunfal. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, que Jesús estaba ahí en Betania. Y vinieron, no solamente por causa de ¿quién? De Jesús, dice, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Esto es lo que el hombre hace con los milagros de Dios. Ni siquiera aquellas cosas imposibles en lo humano son suficientes para satisfacer el corazón del hombre. Estos hombres habían visto a Cristo levantar un hombre de 4 días de muerto. 4 días de muerto. La gente se acuerdan del relato. Quiten la piedra. Jesús, es que no sabes cómo va a oler ahorita que abramos esa. No había duda que estaba muerto y fue resucitado. ¿Y qué hacen los judíos? Hay que matarlo. Hay que matarlo, eso no puede ser, eso no. Se fijan, ni siquiera cuando Dios daba lo que estaban buscando estaban satisfechos. Y mientras tú y yo solamente recibamos lo que creemos que necesitamos, nunca vamos a estar satisfechos, nunca. No habrá forma. Y si Dios hoy hiciera eso que tú pides y te diera lo que tú dices necesitar y te quitara lo que dices que te estorba y pusiera lo que dices que te falta y te alcanzara para comprar lo que necesitas y restaurara la relación que tanto deseas y hiciera regresar a esa persona que se fue, si de todas maneras hiciera todo eso, no sería suficiente. Los judíos fueron rescatados de Egipto con señales y prodigios. Y 3 patadas después los judíos estaban diciendo, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos y vamos a nombrar a alguien que nos regrese a Egipto, porque esto no es lo que esperábamos. Cuando los va a meter a la tierra prometida, salen diciendo, esto no es lo que esperábamos. No podemos entrar en la tierra, no podemos vencer a los gigantes. Esto es demasiado. No era suficiente y nunca va a ser suficiente, pero gloria a Dios, que Dios no decide satisfacer nuestras pequeñeces nada más, sino que va mucho más allá de lo que todos podemos siquiera pensar. Y cuando Cristo triunfal entró en la ciudad, Él no venía a derrotar a los romanos, no nada más venía a darle vista a los ciegos, no venía a levantar a los inválidos y a resucitar a los muertos, venía a dar mucho más, la vida eterna. ¿Dónde está Lázaro? ¿Alguno sabe dónde vive Lázaro el día de hoy? Lázaro tarde o temprano murió otra vez. Es más, para mí el mensaje más grande es, si yo fuera el director de mercadotecnia de la Biblia, yo hubiera dicho, pues explota esa historia, platícanos qué pasó con Lázaro después, pero ese no es lo importante. Se fijan cómo Dios mismo, el Espíritu de Dios a través de la palabra, ni siquiera nos deja que nos mantengamos en esas cosas que son terrenales y temporales. Nos lleva mucho más allá. Y yo sé que estás pensando y dices, hermano, ya dijiste eso de mucho más, mucho más, mucho más. ¿Qué es ese mucho más? ¿Qué es ese mucho más? ¿Qué es ese mucho más que la vida, que la salud, que el dinero, que las posesiones, que la tranquilidad, que el matrimonio, que los hijos, que todo lo demás? ¿Qué puede ser más valioso que eso? La Biblia tiene la respuesta. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18 dice así: porque también Cristo. Y si lees el anterior, está hablando precisamente de cómo debes tú y yo vivir en medio de la tribulación, pero ese no es el tema de hoy. 18, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? El que haya padecido una vez no es porque no lo quería hacer 2 veces, es porque lo hizo tan bien que una vez fue necesaria, una vez fue suficiente, no hay más. La deuda fue pagada. Dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Las 4 siguientes palabras te dicen lo que es mejor que cualquier otra cosa en esta tierra, para llevarnos a Dios.
Eso es mejor que tu salud. Eso es mejor que una casa nueva. Eso es mejor que un matrimonio. Eso es mejor que hijos. Eso es mejor que relaciones restauradas. Eso es mejor que cualquier cantidad de riqueza. Cristo murió para llevarnos a Dios. Dos cosas van a suceder para el final de esta Semana Santa en el relato de las Escrituras, y por lo tanto esas mismas dos cosas van a suceder al terminar yo este sermón. Número uno, todos llegaremos a la conclusión de que Cristo es perfecto. Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. No sé qué vio el centurión. No sé qué vio el centurión. Pero lo que sea que vio, lo llevó a concluir que Cristo era justo, perfecto, entero. Juan 19:6 dice: cuando los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Mientras el pueblo clamaba que Cristo fuera crucificado, Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. Número dos, la primera fue: todos llegarán a la conclusión de que Cristo es perfecto. Y lo segundo, llegaremos a la conclusión de que Cristo debe ser crucificado. Cristo debe ser crucificado. Si hemos de ser llevados a Dios, Cristo debe ser crucificado. Si hemos de ser redimidos de nuestros pecados, Cristo debe ser crucificado. Si hemos de tener vida en abundancia, Cristo debe ser crucificado. El versículo que para mí es la ironía más grande es el siguiente. Juan capítulo 11, verso 49 y 50. Caifás era el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Y miren las palabras del sumo sacerdote: vosotros no sabéis nada, ustedes no entienden. Claramente el que no entendía era él. Claramente el pueblo era quien no entendía, porque clamaban crucifícale. Y es la ironía: clamaban crucifícale porque era necesario, pero lo clamaban porque no entendían quién era. ¿Sí lo ven? Y dice después: ni consideráis, mira, que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Nos conviene que uno muera por todos. El sumo sacerdote está de alguna... Mira, el sumo sacerdote era el que tenía que decir: este es el sacrificio digno. Él era la palabra final desde el punto de vista del sacerdocio, el que acreditaba el sacrificio, el que ponía el sello y decir: este cordero se puede ofrecer, es válido, es aceptado, es bueno, perdona pecados. El que ponga su confianza en la vida de este cordero será rescatado. Y el sumo sacerdote, lleno de coraje y de ira, lleno de envidia y de pecado y muerto totalmente, pronuncia las palabras: nos conviene que uno muera por todos, en lugar y no que perezca toda la nación. Nos conviene, si hemos de ser llevados a Dios, si hemos de ser llevados a Dios, Cristo tiene que morir. Porque si muere, resucita.
Y si resucita, nos da vida. Hermano, nadie que jamás ha puesto su confianza en Dios ha sido avergonzado, ni una sola persona. Y hay muchos aquí que hemos depositado quizá nuestra confianza en Cristo, y a lo mejor incompleta. Y yo entiendo, hermano, que la enfermedad duele y la carencia duele y las relaciones duelen, la familia duele, las circunstancias duelen. Pero hay tiempo, mi Dios, hermanos, para que Dios obre en medio de esas circunstancias. Pero hoy reconoce, hermano, que Cristo vino a darnos algo mucho mejor. Hoy las puertas del cielo están abiertas. Y aquel que pone su confianza en Cristo puede entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Hoy está la puerta abierta, porque Cristo no se limitó a darles libertad en esta tierra, vino a llevarnos a Dios. Te doy gracias, Padre, esta mañana por la presencia de tu Espíritu en este lugar. Yo te pido, mi Dios, que aquellos que no conocen tu precioso amor y la gracia de tu Hijo, aquellos que aún andan como el pueblo ciego, como el pueblo poniendo sus ojos en lo terrenal, yo te pido, mi Dios, por sus corazones esta mañana. No hay nada que yo pueda hacer por ellos, pero tú eres poderoso para salvar. Yo no puedo hacer nada más que pedirte. Yo no puedo hacer nada más que contarles de tu grandeza, llevarlos delante de ti, mi Dios, para que tú toques su corazón. Yo clamo por los corazones de las personas que esta mañana no te conocen, para que te conozcan, mi Dios, porque tú eres verdadero y fiel. Y así como en tu palabra vemos como cada persona que estuvo en tu presencia comprobó tu pureza y tu perfección y tu justicia, esta mañana puedan comprobar también que tu amor es tal que aún siendo inmerecedor de ser tratado como fuiste tratado, tú te ofreciste por nosotros. Tú diste de tu vida para que pecadores como yo pudiéramos ser rescatados del infierno, pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, pudiéramos ser llevados a tu presencia y tener audiencia y vestidos de vestiduras dignas, y pudiéramos estar en tu presencia y contemplar tu gloria y darte gracias y doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos y decirte: gloria a ti, mi Dios, por todo lo que tú has hecho, porque tu pueblo fue rescatado de Egipto con mano fuerte, pero tu Hijo nos ha venido a rescatar de las garras de la muerte. Libera, mi Dios, esta mañana a aquellos cautivos de muerte, a aquellos que están todavía ciegos. Abre sus ojos, mi Dios, resplandece la luz de tu Hijo para que te puedan conocer. Muéstrales tu preciosa presencia, muéstrales tu obra perfecta. Permite que te conozcan, mi Dios, llévalos a ti, manténlos cerca de ti, muéstrales que en ti están seguros y que quizá están padeciendo enfermedad o carencia o peligro de muerte, pero tu palabra dice para aquellos que están en Cristo que ni la muerte ni la vida, ni lo futuro ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada los podrá apartar de ti y de tu amor que es en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, 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 gracias. Y que tu Espíritu, mi Dios, permanezca con mis hermanos por siempre. Te lo pido, Padre, no en mis méritos, sino en los méritos de tu Hijo. Amén. Que Dios los bendiga.